Podríamos vender la cerveza que hacemos, eso se puede hacer. Nosotros pensábamos que íbamos a ir al banco y le íbamos a decir, queremos 100.000 pavos, y nos iba a decir el banco, aquí los tienes. Y nosotros cobramos 0 euros. Nosotros al principio hemos sacrificado mucho, buscando financiación, buscando un local, no habíamos ni siquiera acabado las carreras. Hicimos ahí ese pacto y fue todo un éxito. Hicimos unas 2.500 cervezas y se agotaron todas. Que Zarza de Granadilla es un pueblo de emprendedores. No hemos partido de cero, pero de cero literalmente. O sea, que no tenéis dinero. No teníamos dinero. Acabamos de salir de la universidad y nosotros venimos de familias humildes. No desistimos. Bueno, vamos a tirar para adelante de otra manera. Esto a lo mejor no se debería decir, pero lo voy a decir. Trabajábamos 12, 14, 16 horas al día y el dinero que cogíamos era para reinvertirlo para Puerto Gay por el Vasco, la C15 de mi abuelo, lloviendo a mares, que no se veía con un... Es lo que hay. O sea, si quieres, puedes. Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Extremadura es Futuro. Estamos en Zarza de Granadilla con Alfonso Vallejo. Estamos en, pues un templo de la cerveza, en tu templo de la cerveza. Cuéntanos, porque esto es la fábrica de Cerex, la cerveza, una de las cervezas extremeñas. Cuéntanos. Correcto. Cuéntanos cómo nació Cerex, por qué nació. Cerex nace oficialmente en el año 2013, pero realmente nace en el año 2008. Yo soy uno de los socios fundadores, somos 2 personas las que llevamos cerveza Cerex. Estoy yo, está también mi primo hermano y socio, que es Marcos Rubio. Y en el año 2008 nosotros somos ingenieros agrícolas de formación, ingenieros agrónomos. Marcos se fue a Alemania, de beca Erasmus, y estando allí descubrió de primera mano el arte de la elaboración de la cerveza. Precisamente en otro gran templo de la cerveza, una de las fábricas más antiguas del mundo, que elabora cerveza desde hace más años, que esté todavía en activo, que es Weihenstephaner. Es un poquito difícil de pronunciar, pero creo que se pronuncia así. Y él, tuvo la suerte de poder aprender allí pues, acerca de la tecnología de la elaboración de cerveza. Es cierto que también dentro de nuestra formación no deja de ser una industria agroalimentaria, entonces, pues tuvo oportunidad de vincularlo un poco a su carrera. De hecho, el proyecto fin de carrera que él hizo fue el proyecto sobre una fábrica de cerveza, y allí fue donde aprendió, pues en definitiva, esto, el arte de la elaboración de la cerveza y toda la tecnología que lo rodea. Cuando vino esas vacaciones de verano, en el año 2008, nosotros todavía éramos pues, muy jóvenes, me comentó, primo, pues mira, vamos a hacer cerveza y tal, en plan casero, a nivel garaje, como se suele decir, ¿no? Y nos pusimos manos a la obra, estuvimos elaborando cerveza y demás, y a mí la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Me parecía una cosa, digo, joder, macho, no se me había ni pasado por la cabeza cómo se podía elaborar cerveza. Y fue un poco, pues, amor a primera vista. A mí me gustó muchísimo, me llamó muchísimo la atención, y una cosa que me empezó a dar vueltas en la cabeza es, joder, ¿no podríamos hacer esto un poquito más? ¿Podríamos vender la cerveza que hacemos? Eso se puede hacer. Ten en cuenta que en el año 2008 en España no había ni microfábricas de cerveza, ni procesos tecnológicos a nivel pequeño que tú pudieras decir, joder, voy a fijarme en este para hacerlo. Entonces, claro, yo decía, ¿esto se puede hacer? ¿Se puede no hacer? Lo hablé con Marcos y me dijo pues que sí, que en Alemania existía una tradición de cerveza local, mucho más arraigada que en España en ese momento, centenaria además, y que sí que se podía hacer, que podíamos mirar la manera de hacerlo. Y ahí fue donde surgió un poco pues el germen de todo esto, ¿sabes? Me gusta que todo empezase con una pregunta, sí. Porque es algo que yo insisto mucho, que la gente se tiene que hacer preguntas. Eso y sí. Empezaste, ¿podemos vender cerveza? O sea, me gusta mucho. Claro, nosotros la verdad es que fue así, fue un poco, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? Marcos me dijo que sí, que lo intentáramos, y ahí pues nació un poquito lo que es la idea, esa inquietud por arrancar, por montar una pequeña empresa, ¿no? ¿Dónde lo hacemos? Pues evidentemente en el pueblo. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Sabes? Nosotros desde el primer momento lo teníamos clarísimo, ¿no? Y bueno, surgió ahí esta idea, empezamos a arrancar con ello, buscando financiación, buscando la forma de hacerlo, buscando un local. Teníamos que acabar todavía las carreras, no habíamos ni siquiera acabado las carreras, y hicimos ahí ese pacto de empezar a buscar, y luego ya pues finalmente, fíjate, 5 años después ya conseguimos arrancar con el proyecto como tal y con la empresa, digamos, afincada aquí. ¿Y por qué decidisteis que tenía que ser en vuestra tierra y en vuestro pueblo? A ver, para nosotros ha sido un paso natural. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Mejor sitio que este ninguno. Nos conoce todo el mundo, conocemos a todo el mundo. Sabemos movernos en este ecosistema. Es nuestro sitio, es nuestra naturaleza. Al final es donde creemos que es mejor. En nuestro caso no hubo la consideración de por qué hacerlo en otro sitio. Era este sitio. Este sitio o nada.
¿Cuándo empezasteis entonces definitivamente? En 2013 has dicho. Oficialmente arrancamos en 2013, concretamente el día 15 de junio de 2013. Hicimos una pequeña fiesta en todos los locales de Zarza Granadilla. Nos apoyaron muchísimo, tanto la población de aquí del pueblo y alrededores, la gente que se enteró y se informó, como los clientes profesionales que ahora todavía conservamos, además, nos ayudaron muchísimo y bueno, hicimos pues eso, una pequeña fiesta por los bares de aquí de la zona, del pueblo, vamos, de Zarza Granadilla. Y el 15 de junio, que creo recordar, si no me equivoco, que era sábado o viernes, y fue todo un éxito. Hicimos, creo recordar, que unas 2.500 cervezas y se agotaron todas las cervezas que hicimos. ¿Cómo nacen las ideas? O sea, porque he visto que tenéis cervezas de jamón, de bellota. ¿Qué proceso creativo seguís? A ver, nosotros una de las premisas que teníamos claras o que queríamos abordar desde el principio era utilizar materias primas que estuviesen asociadas a nuestro entorno. Como te comenté antes, nosotros teníamos claro que tenía que ser aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Pues, joder, le dimos muchas vueltas. Al principio arrancamos con una cerveza tipo Pilsen, que es una cerveza pues más de estilo comercial, por decirlo así, aunque con las particularidades de una cerveza artesana, con una cerveza con bellotas de aquí de la dehesa y con otra cerveza que era, pues bueno, sin gluten, que hicimos con sorgo en su momento, que luego eso pues cambió, ¿no? En el caso de la cerveza de bellota, pues surgió pues también de una forma muy natural. Nosotros dijimos, queremos hacerlo con productos de aquí, queremos que se identifique con nuestra tierra. ¿Qué podemos usar? Y arrancamos, pues en primer lugar, eso, con la cerveza de bellota. La parte más complicada no fue darnos respuesta a eso, sino toda la problemática que puede venir asociada al proceso productivo. ¿Cómo incorporas la bellota en la cerveza? ¿De qué manera, qué sabor le va a dar? ¿Qué estilo de cerveza es el más apropiado para incluir la bellota? Y bueno, llegamos a la conclusión de que una cerveza tostada, lo que hacemos es incluir la bellota, si no es tostada, en forma de harina, a la hora de hacer la cocción. Y es así un poco como surgen estas ideas de hacerlo con productos como, por ejemplo, luego más adelante vino el jamón. Tenemos también una cerveza con cereza de Valle del Jerte. Y bueno, pues la verdad es que eso surgió un poquito de forma natural y ha sido algo que nosotros siempre hemos querido también tener en cuenta. Intentar un poco asociar a nuestro entorno las materias primas que usamos. Me has comentado antes de empezar a grabar que este es el pueblo, vamos a decir, como una especie de Silicon Valley, que tenéis muchos emprendedores. Sí, hay que reconocer, no es que lo diga yo, es que es un hecho constatado y nos lo comenta mucha gente. Siempre que vamos a eventos de toda índole, bien sea eventos empresariales, en los que te juntas con políticos o con personalidades reconocidas de aquí de Extremadura, que conocen la zona, que conocen el norte de Extremadura, hay que decir que Zarza de Granadilla es un pueblo de emprendedores. En Zarza hay muchísimos autónomos, hay gente súper joven que está emprendiendo, bien sea con negocios de hostelería, bien sea con negocios, yo qué sé, relacionados con la estética, con la peluquería. Bueno, tenemos un ejemplo en ese campo que es Versátil. Tenemos a Versátil, pero también tenemos una empresa de quesos, tenemos una empresa que se dedica al tema del cultivo de setas, tenemos empresas de apicultores, tenemos otra empresa que se dedica al tema del pimiento, estamos nosotros. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que tenéis diferente que hace que el pueblo sea tan emprendedor? Pues no lo sé, creo que al final es un poco un efecto dominó. Cuando ves que se puede, tú exactamente, te animas. Nosotros hemos visto que se puede. Aquí nunca ha habido pánico a emprender. Aquí se ha visto como algo, pues eso, como algo que se puede hacer, ¿sabes? De hecho, hay empresas pues que son referentes en otros campos, no sé, te podría decir, pues en maquinaria agrícola, ha habido muchísimas empresas de construcción, la hostelería aquí en su día fue una industria por sí misma, aquí debe haber sido uno de los pueblos con más bares por habitante de Extremadura, en la época en la que los bares funcionaban bien. Y eso, pues al final, nosotros de una manera o de otra lo hemos ido observando y creo que nos ha quitado un poco esos prejuicios a la hora de emprender. No solo a nosotros, sino al resto de personas que están emprendiendo a día de hoy. Bueno, pues ojalá que esto que es Extremadura Futuro sirva precisamente para seguir mostrando historias como la vuestra y el resto de historias que están viniendo aquí al programa para que sean un referente y sirva para que más gente se atreva. Pues sí, tengo una pregunta bueno, por la parte de cómo empezasteis la financiación. ¿Os costó mucho conseguir la financiación para empezar el proyecto? Porque estamos hablando que estabais estudiando la carrera. Sí. Bueno, nosotros para conseguir la financiación hubo dos partes. Hubo una parte en la que nosotros pensábamos que esto era jauja y que sin dinero podríamos... Pues nosotros la verdad es que, bueno, hemos partido de cero.
pero de cero literalmente, o sea, de cero. Que no tenéis dinero. No teníamos dinero, no teníamos un chavo, acabamos de salir de la universidad y nosotros venimos de familias humildes. O sea, nosotros hemos tirado como hemos podido. Cuando íbamos a arrancar, nosotros pensábamos que íbamos a ir al banco y le íbamos a decir, queremos 100.000 pavos, y nos iba a decir el banco, aquí los tienes, ya me los devolverás. Pero eso no es así. Nos tuvimos que dar de bruces con la realidad para poder cambiar el chip. ¿Y nosotros qué es lo que hicimos? Nosotros, cuando nos dimos cuenta de que eso no iba a poder ser, no desistimos. Dijimos, bueno, vamos a tirar para adelante de otra manera. Le pedimos dinero a la familia, vale, pero le pedimos 1.000 euros a nuestro tío, le pedimos 5.000 pavos a nuestros abuelos en común que tenemos, Marcos le pidió dinero a sus padres, yo le pedí dinero a mis padres, reunimos 12.000 euros y con eso arrancamos. En vez de tener depósitos de 1.000 litros y una llenadora como esta que cuesta 40.000 pavos, teníamos una llenadora de 3 bocas que llena a mano. Teníamos una chapadora que nos dejábamos el brazo para poder llenar. Teníamos, o sea, en fin, al final un poco fue así. Arrancamos con depósitos de 75 litros. Pero arrancamos. Y así fue como empezamos. Creo que no solo a nosotros, le pasa a mucha gente. Queremos empezar por arriba. Tenemos un prejuicio ahí de, es que yo, claro, es que yo quiero hacer y yo quiero una nave. Nosotros esta nave no la tenemos desde que empezamos. Nosotros empezamos en 30 metros cuadrados, que era antes un asador de pollos, ¿sabes? Y ahí exactamente ahí como pudimos arrancamos con unos depósitos pequeños, todo muy, procesos muy caseros, muy manuales. Teníamos que sacar las cajas de allí para llevarlas a otro sitio, a mano, meterlas a una furgoneta para poder trasladarlas y tener algo de género. Empezamos sin furgoneta con la C15 de nuestro abuelo. Básicamente, ¿sabes? Que todo requiere un esfuerzo. Todo requiere un esfuerzo y con esa C15 hemos tirado mucho tiempo pidiéndosela a nuestro abuelo a ratos, oye, tal. Yo me acuerdo que nosotros, a ver, esto a lo mejor no se debería decir, pero lo voy a decir. Nosotros, para ir al Valle del Jerte a repartir, íbamos con la furgoneta tan cargada que no podíamos ir por la carretera principal, nos metíamos por el puerto de Honduras, que es un puerto que hay por el Vasco, la C15 de mi abuelo, lloviendo a mares, que no se veía con un... Es lo que hay. O sea, si quieres, puedes. Te va a costar. También te digo, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros al principio hemos sacrificado mucho. Nosotros no teníamos un salario, nosotros cobrábamos 0 euros. Nosotros trabajábamos 12, 14, 16 horas al día y el dinero que cogíamos era para reinvertirlo, para hacer otra cerveza más, para comprar. Me acuerdo cuando compramos la primera furgoneta, ¿sabes? Nosotros tenemos ahora 2 furgonetas. Nosotros hemos llegado a estar 9 personas trabajando, pero empezamos nosotros 2 desde 0, 0, 0. ¿Sabes? Cuando hubo un boom de cerveza artesana en España, fue una cosa descomunal y de repente empezaron a desaparecer marcas de cerveza artesana. ¿Cómo vivisteis ese momento? A ver, para el sector fue un momento duro, en general, o sea, no solo para nosotros. Es cierto que nosotros además hemos vivido las dos partes, porque nosotros cuando arrancamos, que fue el 2013, todavía no había empezado o estaba empezando ese boom de la cerveza artesana en España. ¿En qué año fue el boom? El boom yo diría que fue del 2015 al 2018. Fueron los años más potentes, ¿sabes? En todos los sitios se hablaba de cerveza artesana, estaba en boca de todo el mundo, los medios de comunicación querían saber del sector, querían saber de nosotros. Entonces, bueno, creo que fue un poco esa época, la época de auge, de expansión, de gloria de la cerveza artesana en España. Vino el declive no fue de golpe. También hubo 2 ritmos, porque el declive empezó a venir antes de la pandemia, ¿vale? El declive de la cerveza artesana. Entonces tú ibas viendo de forma progresiva, joder, pues mira, está cerrado. Hostia, pues esta cervecera que había allí ya no está. Te acojona. Fue una época también en la que veníamos de vender mucha cerveza y se pasó a vender menos cerveza. Fue una época en la que tú veías como gente que está haciendo lo mismo que tú está empezando a desaparecer. Entonces, fue una época dura. Sí que fue una época dura en el sentido de que tú psicológicamente estás viendo que puede ser el siguiente. Precisamente has hablado de estar acojonado. Una de las preguntas que hago es si los emprendedores a los que estoy entrevistando tenéis miedo, si habéis tenido miedo. Es decir, el miedo no es algo que desaparezca. No desaparece, pero con el tiempo yo por lo menos he aprendido que ese miedo puede estar ahí o ese respeto pero yo creo que lo compensa la aventura que tú vives cada día emprendiendo, ¿sabes?
Yo, si no fuera por la cerveza, no habría conocido otros países a los que hemos exportado. Nosotros hemos exportado a Hong Kong, hemos exportado a Miami, a Colombia, a Panamá, a Brasil, a Japón, hemos exportado a toda Europa. Yo he tenido la oportunidad de dar la vuelta al mundo gracias a tener esta empresa. Si no lo hubiera tenido, no hubiera dado la vuelta al mundo, no hubiera conocido a esa gente. He tenido la oportunidad de aprender inglés por mi cuenta, un inglés chapurreado, porque yo no hablo un inglés de academia. Pero si he tenido oportunidad de conocer un poquito más el idioma, pues ha sido a raíz también de la empresa. Cada día es una aventura. Hemos conocido a mucha gente que hoy está con nosotros y gente a la que tenemos mucho que agradecerle, muchos grandes amigos relacionados con el mundo de la empresa, relacionados con mil historias del sector. Son gente que queda ahí, Y eso, pues para mí, viéndolo con la perspectiva de que nosotros ya llevamos 12 años, compensa, sin duda compensa. Es más, aunque hubiera fracasado, que para mí no hubiera sido un fracaso, porque hubiera sido un aprendizaje que yo me llevo en mi vida, solo se vive una vez, eso me va a quedar a mí. Compensa, yo creo que compensa. ¿El miedo está ahí? Sí, pero lo demás compensa. ¿Qué sectores crees que tienen ahora mismo potencial en Extremadura en los próximos 5 o 10 años? De cara a gente que quiera emprender y esté buscando ideas o... Pues yo siempre he sido muy, a lo mejor es por defecto profesional, no lo sé, pero yo creo que el sector agroalimentario tiene buenas oportunidades. Tenemos muy buenos productos en Extremadura. Claro, tenemos muy buenas materias primas. Ahí están las empresas de pimentón, ¿cuántos años llevan? Ejemplos como cualquier denominación de origen. Ahí están las empresas de vino, ahí están las empresas que están surgiendo nuevas. Yo creo que dentro del sector agroalimentario hay oportunidades. Y otro sector que está muy vinculado y en el que hay oportunidades, pero claro, cada vez hay que estar más especializado, igual que ocurre en el sector agroalimentario. Nosotros somos ingenieros agrónomos. Gracias a eso también podemos comprender un poco las fases y la tecnología de hacer un producto agroalimentario. Eso el que quiera emprender lo tiene que tener en cuenta, pero relacionado con el mundo de la hostelería, con el mundo de la restauración, hay muchísimas oportunidades. Tenemos, como he dicho, una denominación de origen de vinos enorme, que puede estar relacionada directamente con la hostelería, las carnes que tenemos en Extremadura, la producción vegetal a todos los niveles que hay en Extremadura. Pues yo creo que es un abanico que se puede abrir muy bien en la restauración, por ejemplo. ¿Hay otros sectores de moda? Sí, por supuesto, no digo que no, pero creo que esa es una parte. Y algo que yo estoy viendo ahora, que de hecho me han comentado hace muy poco y que se está llevando mucho, aunque yo no estoy muy vinculado a lo digital, pues soy un poquito ignorante en ese sentido, personas que emprendan negocios digitales, aquí tienen un paraíso. Aquí tienen un paraíso. Tienes naturaleza, tienes ciudades cercanas en las que puedes encontrar todos los servicios, tienes tranquilidad, los precios de los alquileres no son los de las grandes ciudades, eso lo tienes aquí. ¿Sabes? Como emprendedor de un negocio digital, ahora que está tan en boca el tema del teletrabajo, yo creo que también es un tema que se podría hacer desde aquí, con empresas, yo que sé, de todo tipo. Para terminar, esto sería un consejo que tú le darías a alguien que esté empezando, pero le damos la vuelta a la pregunta, ¿vale? Y en vez de dárselo a alguien que esté empezando, que este consejo le servirá, ¿qué te dirías a ti si pudieras viajar en el tiempo cogiendo un DeLorean, plantarte delante de ti hace unos años y darte un consejo de cuando estabas empezando a decir, esto hazlo diferente? En una frase sería, no tengas prisa, porque cuando arrancas un negocio, muchas veces quieres hacerlo todo ya y te piensas que esto se va a acabar o que esto va a empezar o que te van a comer o que te vas a comer. No tengas prisa, no tengas prisa. Hay que disfrutar del camino, el tiempo pasa y al final lo que te va a quedar, como te comenté antes, es la experiencia. Creo que la experiencia hay que disfrutarla y creo que sin prisa se hacen mejor las cosas. Pues muchísimas gracias por todos tus consejos. Os deseo Muchas gracias a ti, Daniel. Otros cuantos años más creando cervezas. Ya sabéis que tenéis la cerveza Cerex, que exportáis a todo el mundo. O sea, que es decir, que yo creo que prácticamente todo el mundo que esté viendo la entrevista la puede consumir. Y si alguien la está viendo y no la tiene a su alcance, que nos lo diga y la llevamos. No hay problema. Pues ahí lo tenéis. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto aquí en YouTube como en TikTok y en Instagram para más historias como la suya, como la de esta cerveza extremeña. Como digo siempre, espero que esta entrevista sea otro granito más para que sigamos construyendo el futuro que Extremadura se merece. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.